Bueno, bienvenidos a todos a esta charla para el Congreso Argentino de Anestesiología. Les agradezco a todos la invitación, eh, especialmente a la Sociedad Platense de Anestesiología que se ha encargado este año de la organización. Y el tema que vamos a hablar hoy es bloqueos de pared abdominal en pediatría. Mi nombre es Ignacio Cuevas, soy anestesiólogo del Hospital Pediátrico Pereira Rosell de Montevideo, Uruguay. Aquí tienen mi mail por si necesitan hacerme cualquier pregunta, contactarse con nosotros. No tengo ningún conflicto de interés. Y antes de comenzar, vamos a poner un poquito en contexto lo que es la anestesia regional en pediatría. Y el título dice que la anestesia regional en pediatría es uno de los pilares de nuestros cuidados anestésicos. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando uno hace anestesia pediátrica, sabe que el cuidado del niño tiene que implicar muchos pilares. Nada aislado va a ser suficiente para este niño. Y los cuidados deben comenzar desde antes de que el niño llegue a bloque quirúrgico, preparándolo para lo que se va a enfrentar, explicándole qué proceso va a llevar dentro del hospital. Incluso hay uno de los hospitales donde yo trabajo que les dan un librito con pegotines donde ellos van viendo todo el proceso desde que van a entrar al hospital, van a ir a la habitación con los padres, luego los van a ir a buscar, los van a llevar al bloque quirúrgico, nos van a conocer a nosotros y ellos pueden ir pegando pegotines por todo el hospital con médicos, enfermeras, el autito que los va a buscar. Y todo eso que parece algo que no es importante, tal vez, es de lo más importante, porque es cómo va a llegar el niño al bloque quirúrgico. Y luego tenemos que dormirlo junto a los padres, eso por lo menos es lo que hacemos nosotros, y comienza la anestesia. En la anestesia debemos tener especial cuidado en la selección de drogas, en el modo ventilatorio que vamos a realizar, en la monitorización estándar de la ASA, realizamos de rutina además monitorización encefálica de la profundidad anestésica. ¿Para qué? Para poder cuidar los órganos y sistemas en desarrollo de estos niños. Y la anestesia regional es uno de los pilares porque la realizamos de rutina cuando está indicada o cuando la cirugía lo requiere, al inicio del procedimiento. O sea, antes de que ellos hagan la incisión quirúrgica, ya nosotros hacemos el bloqueo. Y con esto disminuimos mucho lo que son los requerimientos anestésicos y proveemos al niño de una buena analgesia posoperatoria dentro de un contexto de analgesia multimodal. Abajo a la izquierda pueden ver nuestros Instagram y Facebook de Niños Sin Dolor, que es la fundación del Pereira Rosell, del Departamento de Anestesia Pediátrica del Pereira Rosell, donde pueden enterarse de las cosas que realizamos, de los cursos y también solicitar venir a pasantías, entre otras cosas. Entonces, yendo ahora a lo que es el tema de la clase, vamos a ver cuáles son las opciones analgésicas en cirugía abdominal. Tenemos desde los bloqueos centrales, que es lo que a priori intentamos evitar, salvo que sea estrictamente necesario. Luego tenemos lo que son los bloqueos de la pared abdominal, bloqueo vaina de los rectos, bloqueo TAP, bloqueo cuadrado lumbar, inguinal y hipogástrico, y el bloqueo erector espinal, que también es una muy buena opción para abdomen. Pero nada de esto sirve si no lo incluimos dentro de un plan de analgesia multimodal. La mayoría de los bloqueos que realizamos son un single shot. Van a proveer una buena analgesia intra y postoperatoria durante las primeras horas y tal vez las horas más dolorosas de la cirugía. Pero debemos ya desde el intraoperatorio comenzar un plan multimodal de analgesia para mantener una buena calidad de analgesia durante todo el postoperatorio. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. E incluso si coloquemos un catéter, muchas veces ese catéter está colocado en un área de dolor, pero no en la totalidad del área que le va a doler al niño. Entonces, siempre tenemos que pensar también en el plan multimodal. ¿Y qué dosis utilizar de anestésico local? Para aquellos anestesiólogos que no están habituados tal vez a realizar anestesia regional en pediatría o no están habituados a lo que son el cálculo de dosis en pediatría, tal vez puede ser un desafío esto. Este artículo o este consenso en realidad entre la Sociedad Europea de Anestesia y la Sociedad Americana trató de establecer, basado en la evidencia, recomendaciones sobre diferentes aspectos de la anestesia regional. Son recomendaciones muy generales, pero que nos dan un marco a seguir y un marco también de respaldo para actuar en la anestesia regional pediátrica. Y fíjense que para los bloqueos faciales recomiendan una dosis de anestésico local de bupivacaína o ropivacaína de 0,25 a 0,75 miligramos kilo, lo que equivale a hacer una dosis de bupivacaína, el 0,25, de 0,1 a 0,3 mililitros kilo. Y en caso de querer dejar un catéter perineural o
interfacial, la dosis de infusión que recomiendan es de 0,2% de ropivacaína o bupivacaína a 0,1 a 0,3 miligramos kilo por hora. Ahora bien, ¿cuál es la receta que utilizamos nosotros en nuestro hospital? Fíjense, nosotros utilizamos bupivacaína al 0,25% o ropivacaína al 0,2%. Eso estandarizado, podemos cambiar las concentraciones, pero intentamos de siempre utilizar lo mismo para evitar confusión en los cálculos. Y establecemos una dosis máxima de anestésico local de 1 mililitro kilo, que es lo mismo que decir 1 mililitro kilo, es lo mismo que decir 2,5 miligramos kilo de bupivacaína al 0,25. Con esto, lo que tratamos de hacer es evitar el error en el pasaje de miligramos a mililitros. Entonces, ya pensándolo en mililitros directo y sabiendo que 1 mililitro kilo es lo máximo que puedo hacer en total en ese niño, tratamos de disminuir el riesgo en el error de cálculos, que aún así alguna vez han sucedido. Entonces, para un nervio pequeño realizamos una dosis de 0,1 a 0,2 mililitros kilo, y para un nervio mayor, un plexo o un bloqueo facial, un rango que va desde 0,2 a 0,4 mililitros kilo. Esto es también un marco para tener un respaldo, un inicio de cálculo de dosis. Pero tal vez para un bloqueo facial como un ISP vamos a hacer una dosis mayor de 0,4, 0,6 mililitros kilo. Eso va a depender del tipo de nervio, de la fascia, del número de bloqueos que voy a realizar, porque muchas veces cuando tengo que realizar demasiados bloqueos en un niño, la dosis máxima se me transforma en un problema, porque no puedo pasar esa dosis máxima segura, por decirlo de alguna manera, y entonces tengo que empezar a repartir la dosis entre los diferentes bloqueos que voy a realizar. Y hay que recordar la reducción necesaria del 50% de la dosis en menores de 6 meses. Y esto se debe a diferentes razones fisiológicas que tienen los bebés pequeños, los infantes, que es que no tienen una unión a proteínas, o sea, tienen una disminución de las proteínas plasmáticas, lo que disminuye la unión de proteínas del fármaco y aumenta la fracción de fármaco libre. Además tienen un mayor gasto cardíaco, lo que hace que la absorción desde el sitio de punción sea mayor, y una mayor frecuencia cardíaca, lo que aumenta la susceptibilidad cardíaca a la intoxicación. Tienen además un menor metabolismo hepático y una disminución de la síntesis de enzimas, y tienen además un mayor volumen de distribución, que a priori puede parecer un factor, entre comillas, protector, porque nos evita el pico plasmático inicial luego de un single shot, pero tras dosis repetidas o una infusión, la capacidad de acumulación del fármaco pasa a ser mayor. Y en este mismo consenso se habla sobre lo que son los coadyuvantes en la anestesia regional pediátrica. Y se destaca como eh, efectivo en cuanto a prolongar la duración del bloqueo la dexmedetomidina, con un nivel de evidencia 1A. Yo uso habitualmente dexmedetomidina, no en todos los bloqueos, sino en aquellos que yo pienso que tal vez no justifica la colocación de un catéter, pero que requiere una duración mayor. La utilizo realizando una dosis. En la bibliografía no hay una dosis que sea, mismo acá en esta guía, no te recomienda una dosis específica. Sí recomiendan rangos, y mismo en toda la bibliografía y artículos que yo por lo menos he revisado, es un rango tan amplio que va desde 0,3 microgramos kilo hasta 1 microgramo kilo. ¿Qué es lo que hago yo? Yo pienso esa dosis interfacial o perineural de dexmedetomidina como la dosis carga que yo realizaría en ese niño. Si yo en un neonato realizo 1 microgramo kilo de dosis carga intravenosa, estoy hablando, ¿verdad? Bueno, entonces es seguro realizar esa carga a través de un plano facial o perineural. ¿Por qué lo pienso así? Porque en realidad el efecto adverso que puede tener la inyección perineural o interfacial de dexmedetomidina es la misma que realizar una dosis carga. Es consecuencia de la absorción sistémica de ese fármaco, y va a ser la bradicardia, la hipertensión, o a veces también tiene una segunda etapa, ¿verdad?, que puede también dar hipotensión. Y uno de los bloqueos tal vez más sencillos que hay en la pared abdominal es el bloqueo de la vaina de los rectos. Este bloqueo puede ser realizado con un transductor, como ven, plano, palo de hockey, o tal vez también plano convencional, dependiendo del tamaño del niño. Requiere una muy pequeña dosis de anestésico local de 0,1 a 0,2 mililitros kilo, es suficiente. Y nos da analgesia de la zona
anteromedial del abdomen, o sea, toda la zona periumbilical, está limitada a esa zona. ¿Para qué lo podríamos utilizar o para qué se puede utilizar? Bueno, para lo que es una hernia umbilical, para el- ¿vieron el trócaro de la paroscopía? Que se entra por ombligo, también nos puede ser útil este bloqueo. Tampoco es que tenga demasiada utilidad. Yo realmente lo utilizo más que nada en las cirugías de hernia umbilical cuando son exclusivamente hernia umbilical, porque ya si incluye una hernia inguinal concomitante u otro tipo de cirugía concomitante, ya deja de ser efectivo y ahí voy directamente a algo más como un cuadrado lumbar. Y ahí ven en esa imagen los dos músculos rectos abdominales unidos al medio por la línea alba. Y fíjense que esta es la imagen que lograríamos si nos colocamos en una zona por encima del ombligo, que es donde habitualmente realizamos el bloqueo, y ahí vemos el músculo recto abdominal, que está rodeado por esa vaina del recto abdominal, que es una vaina formada por la aponeurosis de los músculos del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo y transverso abdominal. Y si se fijan, por debajo de la vaina posterior del recto, que ahí está marcada, tenemos otra línea hiperecoica que corresponde al fascia transversalis y al peritoneo. ¿Dónde debemos realizar la inyección del anestésico local en este bloqueo? Bien, debemos realizarlo entre el epimicio del músculo recto abdominal y la vaina posterior del recto. Esto no siempre es tan fácil, especialmente en los niños pequeños. Vamos a tener que ir disecando con anestésico local el plano. Lo que yo hago habitualmente cuando tengo que hacer una inyección facial en un lugar tan pequeño, usualmente nos dicen no avancemos la aguja si estamos inyectando. Bueno, yo lo que hago es, cuando estoy llegando al lugar que yo quiero realmente dilatar con el anestésico local, le digo al ayudante que me comience la inyección bien lento. Entonces, comienza la inyección, yo atravieso esa fascia y ahí rápidamente se dilata la zona, porque si no, fíjense que esto es muy difícil de lograr a veces inyectar en ese lugar preciso. A veces nos pasamos y luego vamos para atrás, ¿verdad? O sea que a veces el comenzar a inyectar inmediatamente antes de atravesar esa fascia nos ayuda. ¿Por qué es que inyectamos en este lugar en específico? Bueno, es porque aquí es donde pasan los nervios que van a dar la rama cutánea anterior, ¿verdad? Que van a dar la inervación a esa parte anterior del abdomen, ¿verdad? O periumbilical, mejor dicho. Y una cosa más, fíjense que la cavidad abdominal está inmediatamente por debajo. O sea que este bloqueo hay que hacerlo viendo la aguja en plano y teniendo cuidado de no atravesar, ¿verdad? Inadvertidamente hacia la cavidad abdominal con la aguja. El bloqueo del plano transverso abdominal es otro bloqueo clásico, tiene muchas variantes. Este es la variante más común, que es la que le llaman también lateral, y nos brinda analgesia a la cara lateral del abdomen. Fíjense que ahí tenemos los tres planos musculares, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal. Y el plano de inyección, como ven, está en la fascia entre el oblicuo interno y el transverso abdominal. ¿Por qué es que hacemos la inyección en ese sitio? Porque por ahí es donde discurren los nervios intercostales. Una vez que salieron del espacio paravertebral, se introducen en este plano. Recuerden que el abdomen está inervado por los nervios tóraco-abdominales que van desde T6 hasta L1. El bloqueo linguinal y lipogástrico es una variante también del bloqueo TAP, pero que se realiza colocando el transductor de una manera oblicua entre la espina ilíaca antero superior y el ombligo, obteniendo esta imagen que ven a la izquierda, donde ven también los tres planos musculares, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal, y entre el oblicuo interno y el transverso abdominal se encuentran los nervios ilioinguinal e ilioepigástrico, que son ramas de eh, T12 y L1, ¿verdad? Y fíjense esas imágenes hiperecoicas que ven allí, muy probablemente correspondan a los nervios. Es un bloqueo interfacial, pero que muchas veces logramos ver los nervios. Y una cosa importante tener en cuenta que en ese mismo plano
Habitualmente se encuentra la arteria y debemos tener cuidado de no puncionar inadvertidamente. Para este bloqueo, utilizamos también un pequeño volumen anestésico local de 0,1 a 0,2 mililitros kilo, es suficiente, a diferencia del bloqueo TAP, que es un bloqueo que depende del volumen para lograr una buena extensión del bloqueo. Y el bloqueo cuadrado lumbar es el bloqueo que yo más utilizo en pediatría para las cirugías de abdomen. Y van a ver por qué. Para realizarlo necesito un volumen un poquito mayor de anestesia local, de 0,3 a 0,4 mililitros kilo, o incluso si en la situación del niño, me refiero a que no tengo que hacer otro tipo de bloqueos, puedo aumentar incluso un poquito más la dosis. Se realiza con un transductor plano en los niños más pequeños, o puede ser necesario un transductor curvo en niños mayores, o si quiero realizar un bloqueo cuadrado lumbar 3, que es más profundo. Y se puede realizar tanto en decúbito dorsal como en decúbito lateral. Yo usualmente lo que hago es colocar, como ven en la imagen, un campo debajo de las caderas del niño para lograr tener un espacio, como ven ahí, donde transcurre mi transductor, porque yo comienzo escaneando más anterior, como van a ver, y me voy hacia posterior buscando la imagen sonográfica característica. Así, yo me evito con un niño que ya está dormido, porque usualmente realizamos en pediatría los bloqueos con el niño dormido, con una máscara laringia colocada o un tubo colocado, evito ponerlo en decúbito lateral y resto muchísimo el tiempo de realizar el bloqueo. Yo duermo el niño, ya habiendo dejado previamente todo pronto lo que necesito para el bloqueo, el ecógrafo seteado y prendido de frente a donde voy a realizar el bloqueo. Luego de que puse la máscara laringia o realicé la intubación, me lavo las manos, guante estéril y en menos de 5 minutos tengo solucionado el bloqueo. Y eso es importante para que los cirujanos también, luego a todos nos pasa, creo que en todos los países siempre están ya prontos para operar apenas uno intuba o maneja la vía aérea. Bueno, yo les digo, denme 3 minutos más. Lo único que tengo que hacer es lavarme las manos y funcionar. Y de este modo, dejando al niño ya pronto, realmente es desinfectar y funcionar. Y realmente lleva muy pocos minutos. Ahí ven cómo ya me fui hacia el posterior con el transductor, en este caso es el transductor plano, que es el que más usualmente usan los niños. Y fíjense cómo hay que realizar cierta presión para fijar las estructuras y lograr ver mejor la imagen de este bloqueo. Y es fundamental como tip que un ayudante tensione la piel, traccione la piel, para poder yo ver el sitio de inyección de punción con la aguja ecogénica. Porque si yo, fíjense, en la imagen del medio, intento meter la aguja en el medio del transductor, va a ser más complejo. En cambio, si me tensan la piel, veo la zona de contacto del transductor con la piel y puedo ser más preciso y va a ser más fácil localizar mi aguja con el transductor. Ni que hablar este tip para los bebitos, donde todo es más laxo y cuando uno hace todavía presión para poder fijar las estructuras y ver mejor, el traductor queda totalmente enterrado en ese niño. Entonces, que me traccionen la piel hacia atrás pasa a ser fundamental. Entonces, para realizar el cuadrado lumbar, una vez que tengo al niño colocado en posición, el ecógrafo de frente a mí y el transductor adecuado elegido, voy a comenzar escaneando la pared lateral del abdomen y voy a identificar la imagen típica del bloqueo TAP. Una vez que lo tengo identificado, muevo el transductor hacia posterior y voy a ver la finalización del transverso abdominal y voy a comenzar a ver el cuadrado lumbar. Aquí tienen la imagen. Ven que está el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso abdominal y el transverso abdominal apunta como un lápiz la parte posterior del cuadrado lumbar donde está la fascia toracolumbar en su capa media. Para realizar este bloqueo, si yo quiero realizar un cuadrado lumbar 1 o cuadrado lumbar lateral, que es muy similar también a lo que vendría a ser un, bloqueo TAP en una de sus variantes, voy a colocar la aguja lateral del cuadrado lumbar por arriba de la fascia toracolumbar. En esta imagen, en esta niña, fíjense que en realidad el transverso abdominal termina prácticamente que tocando el cuadrado lumbar. Pero esto depende de la altura del escaneo y de dónde y también del paciente. Muchas veces, que van a ver en otras fotos que luego les voy a mostrar, hay una cantidad variable de tejido adiposo que deja un espacio entre la finalización del transverso abdominal y el cuadrado lumbar, que aquí prácticamente no existe. Para realizar un cuadrado lumbar 2 o cuadrado lumbar posterior,
Voy a colocar mi aguja en la capa media de la fascia toracolumbar, en la zona posterior del cuadrado lumbar. Y para realizar un cuadrado lumbar 3 o un transmuscular o cuadrado lumbar anterior, son todas las nomenclaturas que tiene, voy a colocar mi aguja e inyectar mi anestésico local entre el cuadrado lumbar y el músculo psoas. Para realizar este bloqueo cuadrado lumbar 3, muchas veces es necesario sí utilizar un transductor convexo para mirar más en profundidad, porque no siempre logro ver el cuadrado lumbar en toda su profundidad con un plano. Pero ahora lo vamos a ver en otras imágenes y va a quedar más claro. Aquí tienen coloreados los músculos para que se hagan una idea de la zona anatomía. Y en este artículo publicado en la revista de ASRA, que me pareció muy interesante, comparó el bloqueo TAP con el bloqueo cuadrado lumbar y la extensión de los bloqueos de cada uno. Y fíjense, el bloqueo TAP tiene una extensión que va de T10 a T12. Esto para el bloqueo TAP lateral, o sea, el típico que les mostré aquí en la imagen. Luego está el TAP subcostal, que va a tener una acción entre T6 y T10. Y luego te compara con los bloqueos cuadrado lumbar. Fíjense que el bloqueo cuadrado lumbar posterior, que es el QL2, tiene una cobertura de T7 a L2. Y el anterior, que es el cuadrado lumbar 3, tiene una cobertura de T6 a L2. O sea, es mayor la cobertura del cuadrado lumbar, y esto lo demostró este artículo también, que la duración y la cobertura analgésica en dermatomas del cuadrado lumbar es superior al TAP. Y además recuerde que cuando realizamos un bloqueo cuadrado lumbar, también estamos esperando a tener analgesia visceral, que no la tenemos ni con el bloqueo TAP, ni con el bloqueo linguinal hipogástrico, ni con el bloqueo de la vaina de los rectos. Con el bloqueo cuadrado lumbar sí aspiramos a tener una analgesia visceral. Y ahí tienen subrayado también el involucramiento del plexo lumbar en el bloqueo. Cuando realizamos un bloqueo UL3 o anterior, es probable que podamos tener una afectación también del plexo lumbar con el anestésico local. Y ahora vamos a ver por qué cuando veamos la anatomía en profundidad. Aquí tienen la misma imagen, pero con un transductor curvo. Fíjense que tenemos los tres planos musculares, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal, y el músculo cuadrado lumbar. Esto, cuando es un paciente que es adulto o queremos ir a un cuadrado lumbar 3, que recuerden que es entre el cuadrado lumbar y el músculo psoas, muchas veces requerimos utilizar un transductor convexo. De lo contrario, el transductor plano en niños es más que suficiente. Y algo importante tener en cuenta, esta zona que les limité ahí es la zona de la cavidad abdominal. No podemos olvidar que ahí está la cavidad abdominal, porque una complicación rara, pero que está descrita en este bloqueo, es la función inadvertida de la cavidad abdominal y del riñón, porque según la zona donde escañemos, el riñón puede estar presente en esa cavidad abdominal. Y fíjense esto. Esto es una imagen del mismo bloqueo en un niño de apenas 1 mes y medio. Ahí ven los tres planos musculares, ven el músculo cuadrado lumbar, y tienen esta cantidad variable de tejido adiposo que les comenté, separando el transverso abdominal de lo que es el músculo cuadrado lumbar. A este niño yo le puse 1,5 mililitros de UPI al 0,25 en la zona del cuadrado lumbar 2. Y fíjense cuando yo controlé este bloqueo, minutos después, como el músculo cuadrado lumbar quedó totalmente desplazado hacia abajo, o sea que el bloqueo quedó correctamente realizado, y toda esa zona hipoecoica corresponde al anestésico local. ¿Por qué les muestro esto? Porque muchas veces en niños la disyuntiva entre cuadrado lumbar 1 y cuadrado lumbar 2 es más teórica que otra cosa. Con los volúmenes que utilizamos de anestésico local, no hay que perder la noción de que estos son gigantografías. La ecografía es una gigantografía. Fíjense que ese músculo cuadrado lumbar no mide más de 1 centímetro de profundidad si yo lo midiera. Y estamos inyectando a 1 centímetro y nada con la aguja. Si yo además coloco 1,5 centímetros de anestésico local, lo que va a difundir esa anestesia local en las fascias, que además son permeables y son mucho más distensibles en los niños, es mucho. Probablemente, y lo han visto, cuando revisan un cuadrado lumbar 2, muchas veces termina todo el cuadrado lumbar disecado alrededor. Y esto es porque los volúmenes, si bien los hemos ido reduciendo, todavía utilizamos volúmenes grandes porque queremos asegurarnos de ese bloqueo y no está mal, pero
La disyuntiva en niños entre QL1, QL2, QL3 muchas veces es más teórica que otra cosa. Y aquí vemos el mismo sector, pero visto en profundidad. Y fíjense cómo tenemos el cuadrado lumbar, el músculo psoas en profundidad, la sombra acústica de la vértebra con su apófisis transversa, el ISP a posterior y el plexo lumbar que lo tienen ahí señalado en amarillo. Si yo realizo un cuadrado lumbar 3, que va a ser colocar mi aguja y mi anestésico local entre el cuadrado lumbar y el músculo psoas, fíjense que utilizando los volúmenes que uno utiliza, es muy probable sí, que llegue al plexo lumbar el anestésico local. Y es por esto que es probable que podamos tener ese bloqueo, o no el bloqueo, sino el involucramiento del plexo lumbar cuando realizo un cuadrado lumbar 3. Y aquí en esta imagen anatómica que me dio el doctor Alejandro Corujo y le agradezco, es para que luego ustedes puedan tener la presentación y detenerse a mirar la zona de anatomía y compararla con la anatomía, porque a veces si uno no está habituado a realizar este bloqueo o ver en profundidad esta zona, requiere un cierto pienso y un cierto tiempo para poder entender la imagen. Y aquí les voy a traer dos ensayos clínicos controlados que fueron realizados en niños. El primero compara el cuadrado lumbar con el bloqueo TAP para una cirugía abdominal baja en niños. Analizó 53 pacientes de 1 a 7 años y los dividió en dos grupos. Uno realizaba un cuadrado lumbar con 0,5 mililitros kilo de ropivacaína al 0,2 y a otro bloqueo TAP con 0,5 mililitros kilo de ropivacaína al 0,2. O sea, misma concentración, mismo volumen, diferente bloqueo. Y este otro estudio que fue hecho por el mismo equipo, también un ensayo clínico controlado, vio 52 pacientes para una cirugía de hernia inguinal o cirugía de criptorquidia y también dividió en dos grupos, pero esta vez comparó el cuadrado lumbar con una dosis considerable, usualmente no utilizamos tanto, 0,7 mililitros kilo de bupivacaína al 0,25, con el bloqueo caudal. Y en ambos estudios llegaron a la misma conclusión. El cuadrado lumbar tuvo menor necesidad de rescate analgésico en las primeras 24 horas, tuvo una menor escala FLAC en las primeras 24 horas y una mayor satisfacción de los padres. Yo realmente el bloqueo cuadrado lumbar es un bloqueo que me da excelentes resultados en la anestesia pediátrica. Lo utilizo muchísimo para todo lo que es cirugía de abdomen, salvo que sea una cirugía de mi abdomen superior o requiera dejar un catéter, que ahora vamos a ver lo que utilizo. Aquí está. Si bien esta clase era de bloqueos de pared, no quiero dejar de nombrarles, porque sé que lo van a hablar en alguna otra clase específica, del bloqueo del plano erector espinal o ESP block, que es un bloqueo que cuando requiero analgesia de la parte del abdomen superior o requiero dejar un catéter analgésico, es una excelente opción para abdomen, porque muchas veces colocar un catéter en el plano del cuadrado lumbar no es tan simple porque es un plano muy móvil y además los cirujanos van a estar operando justamente en esa área. En cambio, en el plano del ISP, uno realiza la primera punción, hace un bolsillo con anestésico local y luego introduce el catéter muy fácilmente e incluso se puede tunelizar, como ven en la imagen. Yo usualmente si lo voy a dejar varios días o el niño es muy pequeño, lo tunelizo para que no se mueva y por ahí voy haciendo o bien una infusión continua o bien bolos intermitentes controlados que dependiendo del lugar donde esté y cuáles son las facilidades que tengo en el hospital donde yo esté, ¿verdad? Pero es una excelente opción analgésica y el volumen que utilizo usualmente es de 0,4-0,5 mililitros kilo para el single shot inicial. Bueno, muchas gracias. Esto trató de ser simplemente un pantallazo en lo que es la analgesia de abdomen en pediatría. Y cualquier duda que tengan o preguntan, no duden en escribirme por mail, que estoy abierto para cualquier consulta. Y contacten si necesitan a la Fundación Niños Sin Dolor en Instagram por cualquier rotación que quieran realizar en nuestro hospital o cosas que quieran saber sobre actividades académicas que realizamos. Muchas gracias.